Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas y del entretenimiento en general. Vamos a hablar sobre un escándalo que explotó literalmente, involucrando a una de las actrices más queridas y populares de Turquía, Demet Özdemir. Y no solo eso, vamos a destapar qué fue lo que realmente sucedió, qué hizo y cuáles son las consecuencias de todo esto. Así que pónganse cómodos, agarren sus palomitas de maíz y prepárense para un vídeo lleno de chismes, drama y mucha información. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este torbellino de noticias, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos sobre el mundo de las celebridades, telenovelas turcas, cine y mucho más. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ya saben, un like y un comentario también se agradecen un montón. Ahora sí, comencemos. Demet Özdemir, para aquellos que no la conocen, aunque lo dudo mucho, es una actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. La hemos visto brillar en series como Erkencikus, Pájaro Soñador, donde compartió pantalla con Can Yaman, y que fue un boom internacional, Doğduğun Kaderindir, Mi Hogar, Mi Destino, y más recientemente Anfara, Mi Nombre es Farah, entre otras. Es una actriz talentosa, carismática y con una belleza que cautiva. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama, el éxito y la popularidad a menudo vienen acompañados de dramas y controversias. El escándalo del que vamos a hablar hoy involucra a su productor. Sí, el productor es el foco principal de esta tormenta mediática. Pero, ¿por qué se armó tanto revuelo? La historia es compleja, pero intentaré explicarla de la manera más clara posible. Se dice que hubo problemas serios, muy serios, en el set de rodaje de Anfara. Se rumorea que el productor, cuyo nombre no vamos a mencionar explícitamente para evitar problemas legales, pero todos saben a quién nos referimos, tuvo comportamientos inapropiados y abusivos con el equipo, incluyendo a la misma Demet. Ahora bien, ¿tipo de comportamientos estamos hablando? Fuentes cercanas al rodaje han filtrado información que sugiere desde gritos y humillaciones públicas hasta acoso laboral y, lo más grave de todo, supuestas insinuaciones y propuestas indecorosas hacia las actrices y el personal femenino. Imaginen la tensión, el miedo y la presión que esto debe haber generado en el ambiente de trabajo. Es algo completamente inaceptable. Pero lo que realmente desató la bomba fue la presunta implicación de Demet Özdemir. Al principio, la actriz se mantuvo en silencio. Es natural que las celebridades teman hablar abiertamente sobre este tipo de situaciones, ya que pueden enfrentar represalias, perder oportunidades laborales y verse envueltas en un proceso legal largo y complicado. Sin embargo, la presión mediática y el apoyo de sus fans la obligaron a tomar una postura. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Lo que se dice es que Demet, cansada de la situación, decidió plantar cara. Decidió no callar más y denunciar los abusos del productor. Este acto de valentía fue el detonante de la explosión. Se dice que ella, junto con otras personas del equipo, recopiló pruebas, testimonios y evidencias que demuestran el comportamiento del productor. Y lo presentó a las autoridades competentes. Pero, ¿qué hizo exactamente Demet? Aquí es donde entran los detalles más jugosos y controvertidos. Al parecer, Demet no solo denunció al productor, sino que también se negó a seguir trabajando con él. Exigió que fuera apartado del proyecto y que se tomaran medidas para proteger a todos los miembros del equipo. Esto, por supuesto, generó un enfrentamiento directo. El productor, furioso, intentó desacreditarla filtrando información falsa a la prensa, tratando de manipular la opinión pública y de pintar a Demet como una persona conflictiva e ingrata. Sin embargo, la popularidad y el apoyo de los fans de Demet jugaron un papel crucial. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de hashtags defendiendo a la actriz y de críticas feroces hacia el productor. Los fans de Demet, y no solo ellos, sino también muchos otros, se solidarizaron con ella, denunciando este tipo de comportamientos y exigiendo justicia. El escándalo tomó dimensiones internacionales, con medios de comunicación de todo el mundo haciéndose eco de la noticia. Además, muchos colegas de Demet, tanto actores como actrices, productores, directores y técnicos, salieron en su defensa. Publicaron mensajes en redes sociales, compartieron testimonios de situaciones similares que habían vivido en el pasado y expresaron su apoyo a la actriz.
Esto fue muy importante porque validó su versión de los hechos y demostró que no estaba sola en esta lucha. Fue un movimiento muy poderoso. El impacto de todo esto ha sido enorme. La productora, que inicialmente intentó minimizar el escándalo, se vio obligada a tomar medidas. El productor fue apartado del proyecto, se iniciaron investigaciones y se implementaron nuevas políticas para prevenir y combatir el acoso laboral. Y aunque el proceso legal aún está en curso, el simple hecho de que Demet se atreviera a denunciar al productor y a hablar abiertamente sobre lo sucedido es un gran paso. Pero las consecuencias no se limitaron a la serie Anfara. Este escándalo ha puesto de manifiesto un problema que existe en la industria del entretenimiento, no solo en Turquía, sino en todo el mundo: el abuso de poder, el acoso laboral y la impunidad. Se ha abierto un debate sobre la necesidad de establecer mecanismos de protección para los trabajadores del sector, de crear un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso y de erradicar cualquier tipo de comportamiento abusivo. Ahora profundicemos un poco más en los detalles de este escándalo y analicemos las diferentes aristas que se desprendieron. *** El comienzo de la tormenta, el ambiente en el set ***. Como mencionamos antes, los rumores sobre problemas en el set de Anfara comenzaron a circular mucho antes de que el escándalo estallara públicamente. Las fuentes, que prefirieron mantenerse en el anonimato por temor a represalias, describieron un ambiente de trabajo tenso y hostil. Se hablaba de gritos constantes, humillaciones en público y una presión constante para cumplir con las expectativas del productor, quien, según los testimonios, ejercía un control absoluto sobre todos los aspectos de la producción. Este control, al parecer, iba más allá de las decisiones creativas y se extendía a la vida personal de los miembros del equipo. Se mencionaron casos de acoso laboral, como la imposición de horarios extenuantes, la falta de reconocimiento del trabajo realizado y la constante amenaza de ser despedidos si no se cumplían las exigencias del productor. Todo esto, sumado a las supuestas insinuaciones y propuestas indecorosas, creó un ambiente de miedo y desconfianza. Es importante entender que en la industria del entretenimiento, el poder suele estar concentrado en manos de unos pocos, como los productores y los directores. Esto crea una dinámica desigual en la que los trabajadores se ven obligados a acatar las órdenes de sus superiores para no perder sus empleos. Es una situación que favorece el abuso de poder y que dificulta la denuncia de este tipo de comportamientos. *** El papel de Demet Özdemir, de la indiferencia a la activación ***. La decisión de Demet Özdemir de denunciar al productor no fue tomada a la ligera. Al principio, como mencionamos, la actriz se mantuvo en silencio, consciente de las posibles consecuencias que esto podría acarrear. Sin embargo, la situación se volvió insostenible. El ambiente en el set era cada vez peor, y el comportamiento del productor se intensificó. Demet, al parecer, no solo fue testigo de los abusos sufridos por otros miembros del equipo, sino que también fue víctima de ellos. Las fuentes indican que el productor intentó, en varias ocasiones, sobrepasar los límites y establecer una relación inapropiada con la actriz. Estas insinuaciones y propuestas indecorosas fueron el detonante que llevó a Demet a tomar la decisión de actuar. Pero, ¿cómo se preparó Demet para esta batalla? Según las fuentes, la actriz se reunió con abogados y especialistas en derecho laboral para evaluar la situación y determinar la mejor estrategia a seguir. También se contactó con otros miembros del equipo que habían sido víctimas del productor para recopilar pruebas y testimonios. Este proceso fue largo y complicado, ya que implicaba recopilar información de forma discreta y proteger la identidad de los testigos. Demet, al parecer, fue muy cuidadosa en este proceso, buscando el asesoramiento de expertos y evitando cometer errores que pudieran perjudicar su caso. *** La denuncia y la reacción del productor, el intento de desacreditar ***. Una vez que Demet y su equipo legal consideraron que tenían las pruebas necesarias, presentaron la denuncia formal ante las autoridades competentes. La noticia, como era de esperar, se filtró a los medios de comunicación, desatando una verdadera tormenta mediática. La reacción del productor fue predecible: intentó desacreditar a Demet y minimizar el escándalo. Para ello, recurrió a diferentes estrategias. Filtración de información falsa. Se filtraron rumores a la prensa sobre la supuesta actitud conflictiva de Demet, tratando de presentarla como una persona difícil con la que era imposible trabajar.
Manipulación de la opinión pública. Se contactó con medios de comunicación afines para tratar de influir en la opinión pública y minimizar el impacto del escándalo. Presión sobre los testigos. Se intentó intimidar a los miembros del equipo que habían testificado en contra del productor, tratando de que se retractaran de sus declaraciones. Sin embargo, la popularidad y el apoyo de los fans de Demet jugaron un papel fundamental en la defensa de la actriz. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, donde los seguidores de Demet defendieron a su ídolo y denunciaron el comportamiento del productor. El apoyo de los colegas, un grito colectivo de basta. Uno de los aspectos más importantes de este escándalo fue el apoyo que Demet recibió de sus colegas de profesión. Actores, actrices, productores, directores y técnicos, muchos de ellos con gran reconocimiento en la industria, salieron en defensa de la actriz. Este apoyo no solo se limitó a mensajes de solidaridad en redes sociales. Muchos compartieron testimonios de situaciones similares que habían vivido en el pasado, denunciando el abuso de poder y el acoso laboral que existe en la industria del entretenimiento. Este movimiento fue muy poderoso, ya que validó la versión de los hechos de Demet y demostró que no estaba sola en esta lucha. Fue un grito colectivo de basta, una llamada a la acción para erradicar este tipo de comportamientos y crear un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso. Las consecuencias, más allá de la serie Amfara. Las consecuencias del escándalo se extendieron mucho más allá de la serie Amfara. La productora, que inicialmente intentó minimizar el problema, se vio obligada a tomar medidas. El productor fue apartado del proyecto, se iniciaron investigaciones y se implementaron nuevas políticas para prevenir y combatir el acoso laboral. Pero el impacto del escándalo fue mucho mayor. Se puso de manifiesto la necesidad de establecer mecanismos de protección para los trabajadores del sector, de crear un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso y de erradicar cualquier tipo de comportamiento abusivo. Este escándalo ha abierto un debate sobre la cultura del poder en la industria del entretenimiento y sobre la necesidad de cambiar las dinámicas de trabajo. Se han planteado propuestas para crear comités de ética, establecer protocolos de denuncia y promover la formación en igualdad y respeto. El futuro de Demet Özdemir, ¿cómo afectará su carrera? Una de las preguntas que más se hacen los fans de Demet es cómo afectará este escándalo a su carrera. ¿Tendrá dificultades para encontrar trabajo? ¿Será víctima de represalias? A pesar de la incertidumbre, es muy probable que Demet salga fortalecida de esta situación. Su valentía y su postura ante el escándalo le han ganado el respeto y la admiración de muchos. Su imagen se ha visto reforzada y su popularidad ha aumentado. Es cierto que la actriz puede enfrentar algunos desafíos en el futuro, pero es muy probable que estos sean superados. Demet es una actriz talentosa, con una gran trayectoria y una legión de fans que la apoyan incondicionalmente. Además, su postura ante el escándalo le ha ganado el respeto y la admiración de muchos profesionales del sector. Es posible que en el futuro Demet tenga que enfrentar algunos obstáculos, como la desconfianza de algunos productores o la presión de la prensa. Sin embargo, es muy probable que su valentía y su determinación le permitan superar cualquier adversidad. La importancia de denunciar, un mensaje de esperanza. El escándalo de Demet Özdemir es un ejemplo de la importancia de denunciar el abuso de poder y el acoso laboral. Es un mensaje de esperanza para todas aquellas personas que han sido víctimas de situaciones similares. La denuncia de Demet ha abierto un camino para que otros trabajadores del sector se sientan seguros y protegidos. Ha demostrado que aunque el camino sea difícil, es posible luchar contra la injusticia y obtener justicia. La historia de Demet es un recordatorio de que el silencio no es la solución. El silencio perpetúa el abuso y permite que los responsables sigan actuando con impunidad. La denuncia, por el contrario, es un acto de valentía que puede marcar la diferencia. El impacto en la industria del entretenimiento turca, un punto de inflexión. Este escándalo ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento turca. Ha puesto de manifiesto la necesidad de una profunda reflexión sobre las prácticas laborales y sobre la cultura del poder. Es posible que este escándalo marque un punto de inflexión en la historia de la industria del entretenimiento turca. Es posible que se implementen nuevas políticas, se establezcan nuevos protocolos y se promueva una cultura de respeto y de igualdad.
La denuncia de Demet ha sido un catalizador para el cambio. Ha abierto un debate sobre la necesidad de crear un ambiente de trabajo más seguro y respetuoso y de erradicar cualquier tipo de comportamiento abusivo. Conclusión, Demet, la heroína de la historia. En resumen, el escándalo de Demet Özdemir es una historia de valentía, de lucha y de esperanza. Es una historia que nos enseña que incluso en los momentos más oscuros, es posible encontrar la luz. Demet, lejos de ser una víctima, se convirtió en una heroína. Una heroína que con su valentía, visibilizó un problema y abrió un camino para que otros trabajadores del sector se sintieran seguros y protegidos. El camino de Demet no ha sido fácil, pero ha demostrado ser una mujer fuerte, valiente y decidida, capaz de enfrentarse a cualquier adversidad. Su historia es un ejemplo para todos nosotros, un recordatorio de que la justicia es posible y que la lucha por un mundo mejor siempre vale la pena. Este escándalo es una llamada a la acción. Una llamada a la reflexión. Una llamada a la esperanza. Esperamos que este caso sirva como un ejemplo para que otras personas que hayan sufrido situaciones similares se animen a denunciar y a buscar ayuda. Ahora, cuéntenme, ¿qué opinan ustedes sobre todo esto? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. ¿Creen que Demet hizo lo correcto? ¿Creen que el productor debería ser castigado? ¿Qué opinan de la industria del entretenimiento en general? Cuéntenmelo todo. ¿Creen que este escándalo marcará un antes y un después en la industria turca? ¿Qué medidas creen que deberían tomarse para evitar que situaciones similares vuelvan a ocurrir? Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera me ayudan a seguir creando contenido y a seguir trayendo a ustedes las últimas noticias sobre el mundo del entretenimiento. Muchas gracias por ver este vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta luego.